Inicialmente, Pablo era un fariseo celoso que perseguía a los cristianos, creyendo que se estaban desviando de la fe judía. La historia más notable es su viaje a Damasco, donde tuvo una visión de Jesucristo. En este encuentro, Pablo quedó temporalmente cegado y recibió un llamado a convertirse en apóstol de Jesús. Después de esta experiencia, Saulo cambió su nombre por el de Pablo y dedicó su vida a predicar el Evangelio de Jesucristo. Pablo realizó varios viajes misioneros, difundiendo el mensaje cristiano a diferentes regiones del mundo antiguo. Pablo es conocido por sus epístolas, cartas escritas a varias comunidades cristianas, que constituyen gran parte del Nuevo Testamento. Algunas de estas cartas incluyen a Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, entre otras. Pablo enfrentó persecución, arrestos y juicios a causa de su fe. Fue encarcelado en varias ocasiones por predicar el cristianismo. La tradición cristiana sostiene que Pablo fue martirizado en Roma durante el reinado del emperador Nerón, alrededor del 64 al 67 DC, y se cree que fue decapitado. La historia de Pablo en la Biblia es una narrativa inspiradora que resalta la transformación radical que la fe en Jesucristo puede causar en la vida de una persona. Sus viajes y escritos misioneros jugaron un papel clave en la expansión y consolidación del cristianismo en las primeras comunidades cristianas. Para obtener más detalles, puede leer los capítulos relevantes de los libros de Hechos y las epístolas escritas por Pablo en el Nuevo Testamento. Pablo, originalmente llamado Saulo, era un fariseo muy educado y ferviente en su fe judía. Nació en Tarso, una importante ciudad de Cilicia, parte de la actual Turquía, y recibió una rigurosa educación en la ley judía. El acontecimiento más significativo en la vida de Pablo fue su viaje a Damasco, donde pretendía perseguir a los cristianos. Sin embargo, durante este viaje, tuvo una visión de Jesucristo resucitado, quien lo llamó a seguirlo. La experiencia en Damasco fue una transformación radical para Pablo. Pasó de ser un perseguidor de los cristianos a convertirse en un ferviente seguidor de Jesucristo. Pablo emprendió 3 viajes misioneros importantes, visitando varias ciudades y regiones, incluidas Asia Menor, Grecia y otras áreas del Imperio Romano. En estos viajes, predicó el Evangelio, estableció comunidades cristianas y fortaleció a los seguidores de Cristo. A Pablo se le atribuye haber escrito varias epístolas que constituyen una parte importante del Nuevo Testamento. Sus cartas no solo ofrecen profundas enseñanzas teológicas, sino que también brindan orientación pastoral y consejos prácticos a las comunidades cristianas. En las epístolas, Pablo aborda cuestiones éticas, teológicas y prácticas que enfrentan las comunidades cristianas. Trata temas como la justificación por la fe, la santificación, el papel de la ley, la resurrección, el amor cristiano y la esperanza de la segunda venida de Cristo. A lo largo de su ministerio, Pablo enfrentó numerosas dificultades, incluidos arrestos, azotes, lapidaciones y persecuciones. Consideró que estos sufrimientos eran parte del costo del seguimiento de Cristo. La tradición cristiana sostiene que Pablo fue martirizado en Roma durante el reinado de Nerón, alrededor del 64 al 67 DC. Su legado perdura no solo a través de sus epístolas, sino también a través de la influencia duradera que tuvo en el desarrollo del cristianismo primitivo. Pablo jugó un papel fundamental en la difusión del cristianismo y la consolidación de la teología cristiana. Sus viajes, escritos y sacrificios personales dejaron una huella duradera en la historia de la fe cristiana. A pesar de las diferencias teológicas y culturales, Pablo se comprometió a ayudar a la Iglesia en Jerusalén, que atravesaba dificultades. Organizó recaudaciones de fondos entre las comunidades cristianas gentiles para ayudar a los cristianos judíos en Jerusalén. Pablo enfrentó desafíos y controversias en sus comunidades. Uno de los principales debates fue sobre la relación entre la ley judía y la fe cristiana. Pablo defendió la justificación por la fe en Jesucristo, independientemente de la observancia de la ley judía. En sus epístolas,
Pablo ofrece consejos específicos sobre el matrimonio, la sexualidad y la vida familiar. Sus lineamientos están dirigidos a promover relaciones sanas basadas en principios cristianos. Pablo enfrentó varias prisiones en su vida, y las más conocidas fueron las de Roma. Durante su estancia en prisión, continuó escribiendo epístolas, como las conocidas cartas pastorales 1 y 2 Timoteo y Tito, que ofrecen consejos específicos para los líderes de la Iglesia. El mensaje central de Pablo es la esperanza que se encuentra en Jesucristo. Enfatizó la salvación por la fe, la reconciliación con Dios y la transformación interior a través del Espíritu Santo. Pablo, como ciudadano romano, apeló para ser juzgado por el emperador romano. Lo llevaron a Roma, donde permaneció bajo arresto domiciliario. La tradición cristiana afirma que fue martirizado en Roma, decapitado, hacia el año 64 a 67 DC. El legado de Pablo no solo sobrevivió a su muerte, sino que continuó influyendo en la teología cristiana a lo largo de los siglos. Sus epístolas son estudiadas y veneradas por cristianos de diversas tradiciones, y su pensamiento teológico sigue siendo fuente de inspiración y reflexión. El apóstol Pablo jugó un papel crucial en el desarrollo del cristianismo primitivo, y su contribución teológica y pastoral se reconoce como fundamental para comprender la fe cristiana. Sus cartas no solo abordan cuestiones específicas de las comunidades de la época, sino que también ofrecen principios eternos que continúan dando forma a la vida cristiana actual.